Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nos toca el punto 9 del DOCAT, y en él se responde a la siguiente pregunta. ¿Y cómo puedo encontrar a Dios? Y responde, a Dios uno se lo encuentra cuando Él se nos manifiesta, o dicho con otras palabras, se nos revela. Ciertamente tenemos por naturaleza una idea de Dios y podemos reconocer mediante la reflexión que hay Dios. Sin embargo, ¿cómo es Dios exactamente? ¿Cuáles son sus pensamientos y planes? Eso se escapa a nuestra razón. De ahí que Dios tenga que decirnos cómo es Él. No lo hace enviándonos una idea, un libro o un sistema político, sino haciéndose hombre. Dios se ha revelado íntegra y definitivamente en Jesucristo. Dios se ha hecho hombre para que el hombre comprenda quién es Dios. Jesús es el lenguaje de Dios. Bueno, esta pregunta es clave. Es decir, ¿qué capacidad tiene el hombre de poder encontrar a Dios? No digo solo de buscarlo, porque una cosa es buscar y otra cosa es encontrar. Es que la capacidad de búsqueda de la realidad de que nuestro corazón está inquieto y busca una plenitud, yo creo que eso es innegable, ¿no? Eso se constata, ¿eh? Pero, y la capacidad no solo de buscar, sino de encontrar, ¿hasta dónde llega, no? Bueno, lo que se afirma aquí es que, por una parte, sí tenemos, por naturaleza, una cierta capacidad de reflexión y de conclusión de la existencia de un Dios supremo, de un ser supremo. Eso es cierto. O sea, la razón tiene una capacidad. O sea, nosotros no solamente decimos que existe una verdad, sino que existe también la capacidad de poder conocerla, por lo menos parcialmente. O sea, la realidad no solo existe, sino que es cognoscible. Y Dios nos ha hecho seres reflexivos y la razón, esa facultad del entendimiento, es maravillosa, ¿no? Estamos participando con esa facultad de ese logos divino, que es la razón de toda la existencia. La razón humana, sí, es una participación de ese logos divino. Luego tenemos una cierta capacidad, ¿no? En nuestra gran limitación, por supuesto, porque somos seres muy limitados, pero tenemos una participación de esa capacidad, de ese logos divino, ¿no? En nuestra razón. Ahora bien, es una capacidad muy limitada, y Dios es infinito, y una cosa es poder llegar a concluir la existencia de un ser infinito, pero claro, conocer a ese ser infinito en su intimidad. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios en su intimidad? Es una pretensión, vamos, que se nos escapa absolutamente, ¿no? Solamente eso puede acontecer cuando es Él el que toma la iniciativa, cuando es Él el que se nos muestra a nosotros. Ese Dios que se revela, que Él toma la iniciativa, igual que tomó la iniciativa de crearnos y sacarnos de la nada, pues también toma la iniciativa de comunicarse y llegar a nosotros. Es una iniciativa que solamente ha podido nacer del amor, que el amor es comunicativo. Es bastante ya significativo, es muy significativo el hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se revele con el nombre de el Verbo o la Palabra, que eso es la traducción de Logos, ¿no? En argé, en o logos, dice el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Logos, es decir, el Verbo, la Palabra. Es muy significativo que se nos haya mostrado, revelado, bajo el término palabra, verbo, que viene a significar la comunicación. O sea, Dios es comunicativo. El Hijo es la palabra del Padre. Es como
es la mostración de esa palabra que dice Jesús: a vosotros no os llamo siervos, porque un siervo no sabe, ¿no?, lo que hay en el corazón de su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo he revelado a vosotros. Es decir, aquí dice Jesús es el lenguaje de Dios, dice, ¿no?, el DOCAT. Bueno, pues decir que Jesús es el verbo, es la palabra, es el Dios que se revela, que nos comunica. Esto es una gran esperanza para nosotros, ¿no? Hay intimidad, puede haber, o sea, hay intimidad. Estamos llamados a la intimidad con Dios por la revelación. La revelación es como un adelanto de lo que es la intimidad divina, de lo que es la visión beatífica en el cielo. Nos ofrece el DOCAT pues en los márgenes de este punto 9 de este libro, una cita de Isaías 55, versículos 8 a 9. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. ¿Por qué trae esta cita aquí a colación? Pues trae esta cita para que recordemos que es que solamente si Dios, o sea, que el hombre es imposible que llegue a conocer por su propia capacidad los planes de Dios, que distan infinitamente de nuestra capacidad de ser conocidos, que ha sido la bondad de Dios la que le ha llevado a revelarse con V, no con B, o sea, a mostrarse, a descubrirse, a hacerse cercano a nosotros, que es lo contrario de revelarse con B, de rebelión, es lo contrario, es abrazo de intimidad hacia nosotros, ¿no? No tengo secretos contigo, porque los caminos de Dios nos superan infinitamente, ¿no? Y Dios, sin embargo, nos comunica su camino, el camino de la cruz, etcétera, el camino de la cruz como revelación camino hacia la gloria. Pues bien, por lo tanto, ¿cómo puedo encontrar a Dios? Abriéndome a la revelación, abriéndome a esa revelación que, por cierto, no solamente se hace presente pues en los libros sagrados, etcétera, sino que también cuando yo me abro a la vida y estoy atento a cómo Dios habla en la vida, a la luz de esa revelación de la Sagrada Escritura, también en la aceptación de la realidad estoy conociendo, ¿no?, conociendo el corazón de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro comentario del punto del DOCAT, que en esta ocasión es el punto 9. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 10 dice: ¿cómo se ha revelado Dios antes de Jesús? Y responde: la existencia de Dios siempre ha estado al alcance del conocimiento racional de los seres humanos. En la historia de la fe de Israel, Dios mostró su interior
y habló a Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés le encargó que liberara a su pueblo del sometimiento en Egipto. Una y otra vez convocó a los profetas para que hablaran en su nombre. Bueno, por lo tanto, si decimos que Jesús es la revelación de Dios Padre, ¿cómo se reveló antes de Jesús? Entonces, se dice en primer lugar que hay que distinguir lo que es el conocimiento de Dios a través del conocimiento racional, que eso lo tuvieron antes y después de Jesús todos los hombres de todas las culturas y todos los pueblos. O sea, tenemos una cierta capacidad de conocer la existencia de Dios y sus atributos más básicos desde nuestra capacidad, ¿no?, racional. Ese conocimiento natural siempre ha existido antes y después de Jesús, ¿eh? Pero obviamente la palabra revelación se suele referir a otra cosa, no tanto al conocimiento natural nuestro de Dios, sino que Dios ha hablado, Dios habló, o sea, Dios se ha mostrado, Él ha tomado la iniciativa para darse a conocer. Y sí, o sea, la respuesta a la pregunta es que sí, antes de Jesús, Dios se reveló a través de un pueblo concreto. Hubo un pueblo elegido por Dios para hablarnos a nosotros, ¿eh? Aquí, digamos, habría como dos en teoría, ¿no? O sea, ¿cómo se podía haber revelado Dios? Dios se podía haber revelado como el mundo del relativismo le parecería hoy que es políticamente más correcto. Oye, mira, Dios dice, me voy a revelar en todas las culturas, que todas las religiones sean parte de mi revelación. Me revelo, me descubro un poco, a través de Mahoma, me descubro un poco a través de Jesús, me descubro un poco a través de Buda, que voy a hacer una especie de miscelánea, ¿no? Una revelación, plurirrevelación de Dios en todas las culturas. Pues no es así. Quizás sea muy políticamente correcto desde nuestros parámetros actuales eso, pero no es eso lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio. Cuando el Evangelio se encuentra con la samaritana, y claro, los samaritanos decían que no era a través de Jerusalén, sino que era a través de Garizim, donde venía la revelación verdadera, Jesús le dice, mira, déjate, la revelación viene, la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús claramente le dice a la samaritana, mira, que la salvación viene de los judíos, que Dios eligió al pueblo judío como instrumento, como camino de revelación. Entonces, y eso a veces ya sé que esto tiene su riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el pueblo judío lo entienda mal, que se crea el pueblo de la elección en el sentido que Jesús le reprocha. Ojo, que yo puedo sacar hijos de Abraham de estas piedras, ¿eh? O sea, ufanarse de ello, no pensarse que es gracias a ser tener una especie de méritos especiales. No hay ningún mérito especial. Sencillamente el Señor ha elegido un instrumento. Y para nosotros el pueblo judío, el pueblo de Israel es el pueblo de la elección del cual todos nos sentimos hijos en Abraham, nos sentimos todos, ¿eh? Aquí hay una cita de San Juan Pablo II, pronunciada de una audiencia general del 30 de octubre de 1991, que dice: Israel es, por lo tanto, el pueblo de la predilección divina. Israel es el pueblo de Dios no por sus cualidades humanas, sino por la sola iniciativa de Dios. O sea, Dios se ha revelado a través de un pueblo al que envió unos profetas, al que les hizo, o sea, gracias a esos profetas les hizo entender que iban a ser el instrumento de Dios para que Dios se mostrase al mundo entero. Esto, desde luego, ya sé que hoy en día chirría en los conceptos relativistas de nuestros días, pero es el camino elegido por Dios. O sea, Dios se ha mostrado a través de un camino objetivo, lo cual tiene una gran misericordia con nosotros, porque de esta manera es mucho más fácilmente cognoscible, no desde esa especie de difuso pluralismo relativista, claro, ¿eh? También
decir que aquí dice: a Moisés le encargó que liberara a su pueblo del sometimiento en Egipto, dice este punto. Hay muchas personas que suelen tener su cierta crisis, y de hecho aquí en Radio María recibimos muchas preguntas de este tenor, y es que ¿cómo es posible que Dios, pues para salvar a los israelitas y para salvar a través de Moisés, pues al pueblo elegido, luchase a favor del pueblo elegido? ¿Cómo Dios va a luchar a favor de un pueblo elegido contra los egipcios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible? Es que Dios va a tomar parte en una lucha de Israel contra sus pueblos vecinos. A ver, no estemos proyectando este tipo de dudas que surgen, ¿no? En el fondo es una proyección desde nuestra sensibilidad en la historia sagrada de hace miles de años. Dios, a la hora de revelarse, lo ha hecho también adaptándose a nuestras entendederas. O sea, Dios tiene esa capacidad de asimilarse también, ¿no?, a nuestros conceptos, para irse poco a poco revelando y poco a poco purificando los conceptos en los que ha tenido que revelarse para poder darse a conocer. Porque la única forma que Dios tenía, ¿no?, de mostrar el amor hacia ese pueblo elegido era defenderle frente a los pueblos más poderosos como el ejército egipcio, etcétera, etcétera. Luego Dios, cuando está defendiendo, ¿no?, cuando Israel tiene la experiencia de que Yahvé le defiende, entonces no es que Yahvé esté tomando parte y causa en las guerras humanas, sino que está eligiendo ese momento de conflicto para mostrarse como siempre cercano a todo hombre en sus pruebas, en las pruebas en las que su debilidad se muestra, ¿no?, al máximo. Dios siempre defendiendo al más débil, ¿no? Bueno, pues lo hace así, defiende a Moisés y poco a poco extiende su revelación. Ya llegará el día en que diga: el que a espada mata, a espada muere. Ya llegará el día. La revelación es progresiva. No pretendamos juzgar desde nuestros parámetros actuales pues cualquier paso de la revelación del Antiguo Testamento. No se puede ser tan extemporáneo. O sea, las cosas tienen su contexto y Dios se va poco a poco revelando. Pero esta es quizás, ¿no?, la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se ha revelado Dios antes de Jesús? A través de Israel, a quien envió sus profetas y a quien eligió como el pueblo elegido para que finalmente fuese el lugar en el que Jesús se mostrase como la salvación de todo el mundo. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.